Wakamisi katamaja, Jokta, Ukiya o Pichkenjati, Hoy vamos a aprender diferentes bebidas tradicionales que tenemos en nuestro pueblo y pues tomando el tema del café, el café es una de las bebidas que actualmente se toma bastante, pero anteriormente, ¿qué era lo que tomaban nuestros abuelos? Y hablamos del cacao, que el cacao ha sido una bebida ancestral que desde siempre se ha tomado y que aparte de ser una moneda que se utilizaba también anteriormente, era una de las bebidas ancestrales y le llamaban la bebida de los dioses, aunque pues digamos que la palabra dioses no es tan correcta, sino que la bebida de nuestros ancestros, porque era una bebida sagrada que se utilizaba en las diferentes actividades más importantes de nuestros ancestros. Y luego también que encontramos que actualmente hay otras bebidas, o ukiá que le decimos en cachiquel, que se preparan en las festividades. La horchata, que se utiliza también en la actividad del cambio de cofrades y techeles en Comalapa, que se prepara la horchata, pero tiene un símbolo muy importante porque se le colocan rosas. También tiene una importancia cultural muy grande porque ya se sabe que siempre al hacer esta actividad se consume esta bebida. Y pues otras bebidas también que conocemos, que son los tés, que se preparan con plantas aromáticas y que también nos ayudan para diferentes dolencias o simplemente para relajación, como por ejemplo el té de manzanilla, que es Kotzijaom, o el té de pericón, que sirve también para el frío en el estómago, el té de rosa de Jamaica, que también aparte de ser muy rico también nos ayuda para nuestro sistema circulatorio. Y pues esto es lo que pudimos aprender hoy, espero que les haya